Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a nuestro último webinar del ciclo A24. El día de hoy nos acompaña Miguel Medina, quien va a ser nuestro ponente del día de hoy. Él nos va a estar hablando de las tecnologías cuánticas como una apuesta donde todos podemos ganar. De inicio me permitiré leer un poquito sobre la trayectoria de Miguel. Miguel es licenciado en física por la UAM. Es maestro en tecnología avanzada por el Instituto Politécnico Nacional y actualmente es estudiante del Centro de Investigación de Posgrado en el doctorado en Ciencias de la Computación. Sus áreas de investigación se enfocan principalmente en el desarrollo de hardware, en óptica cuántica y sus potenciales aplicaciones a tecnologías cuánticas. Miguel, el escenario es todo tuyo. Recuerda que tenemos más o menos 45 minutos para tu presentación y posteriormente tendríamos unos 15 minutitos para preguntas y respuestas. De cualquier forma, invito a todos los participantes a mantener sus micrófonos apagados mientras se encuentra la presentación y posterior en las sesiones de preguntas y respuestas pueden con mucho gusto abrir sus micrófonos. Perfecto, ¿puedo comenzar entonces? Sí, adelante. Gracias. Bueno, pues antes que nada, feliz año a todos. Espero se encuentren muy bien de salud y pues a todos espero que pues este año sea el bueno. El día de hoy quiero traerles esta plática. De hecho, esta es la tercera vez que doy esta charla. Las dos primeras fueron charlas un poco más técnicas en el sentido de que la primera vez que di esta plática fue por allá de inicios de 2023 para los estudiantes de nuevo ingreso de física en la UAM Iztapalapa. Y en esa ocasión me pidieron que diera una charla bastante moderada en cuanto a óptica cuántica y sus potenciales aplicaciones se refería. Y la segunda vez fue en la reunión anual de Ciencias de la Información Cuántica en la UNAM, la cual se llevó a cabo el año pasado, en donde pues en esa ocasión tuve que incluir todas las ecuaciones, todas las gráficas que hasta este momento he logrado obtener de muchos avances que he logrado justamente en esta área de desarrollo de computación, bueno, en general de tecnologías cuánticas. En principio planeaba dar esa charla el día de hoy, pero es inicio de año, es una plática muy pesada y dudo que por la hora alguien tenga cabeza, incluido yo, de explicar cómo es que comenzamos desde la ecuación uno y cómo es que terminamos hasta la ecuación 102. Así que, omitiendo eso, quise hacer un poco más didáctica la charla de hoy y pues sin más preámbulos, comencemos con esta charla. Antes de entrar de lleno a todo lo que actualmente se está desarrollando en el área de ciencias de las tecnologías cuánticas, me gustaría transportarlos tiempo atrás, hasta la edad de la prehistoria, que es justamente cuando el ser humano comienza a desarrollar las primeras herramientas a base de piedra, las cuales pues permitieron, entre otras cosas, la creación del fuego y también la rueda. Y esto pues dio paso a que con el paso del tiempo el ser humano empezara a evolucionar de tal forma que empezara a desarrollar nuevas tecnologías. Las primeras, a pesar de que no se considera una tecnología, es la escritura. La escritura es justamente, creo que, una de nuestras herramientas más útiles que al día de hoy todavía poseemos y la cual espero nunca se pierda, ya que sin ella, pues muchas de las cosas que hacemos hoy en día no tendrían sentido. Seguido de esto, empezaron a surgir nuevas innovaciones en cuanto al desarrollo de tecnología.
siendo una de las primeras la rueda hidráulica o rueda de agua, no sé cómo la conozcan ustedes, la cual ayudó justamente a moler grano en estos molinos, los cuales para aquel entonces era un hito en cuanto al desarrollo tecnológico se refería. Seguido, y bueno, para bien o para mal, se empezó a desarrollar tecnología en cuanto al área armamentista, siguiendo así hasta lo que es la imprenta, los lentes ópticos, la máquina de vapor, el telégrafo, los plásticos, y pues hasta el día de hoy todas las tecnologías que actualmente para nosotros son pues de lo más básicas. Y justamente el desarrollo de estas tecnologías permitieron que tres revoluciones industriales surgieran a lo largo del tiempo, siendo la primera marcada por el desarrollo o la invención de la máquina de vapor, la segunda por el desarrollo del telégrafo y la tercera por las tecnologías móviles que actualmente hoy en día utilizamos de forma bastante sencilla. ¿Y por qué quiero hablarles de todo esto? Bueno, a manera de introducción y para que tengan una idea sobre la línea temporal donde personas bastante conocidas por nosotros vivieron, es justamente estos periodos de tiempo que aquí ven marcados. Aquí, empezando desde Newton, podemos ver que Newton vivió en el tiempo en el cual la primera máquina de vapor fue construida, seguido de Maxwell. Maxwell es justamente uno de los fundadores que cimentó lo que hoy en día conocemos como las leyes de la electrodinámica. Y justamente él convivió bastante con el telégrafo, asimismo también convivió bastante con los primeros materiales plásticos. Y bueno, seguido de esto siguen los más populares del área de la mecánica cuántica, que van desde Bohr hasta Heisenberg, los cuales vivieron en la época en donde apenas se había construido el primer aeroplano por allá de los años 1900, a principios de los años de 1900. Y entonces, después de 1990 no quise hacer esta línea de tiempo un poco más grande porque, bueno, supongo que la gran mayoría de las personas que se encuentran aquí nacimos en los 80s o nacimos en los 90s. Así que, bueno, ustedes ya recordarán cómo fue que la tecnología fue avanzando conforme nosotros íbamos creciendo. Yo recuerdo muy bien que, al menos en mis tiempos de estudiante de primaria, mi escuela hizo lo posible por comprar una de estas computadoras compact, las cuales muy seguramente ustedes también llegaron a ver en sus tiempos de infancia. O eran las Compaq o eran las de Acer, no sé si se acuerdan, que eran estas computadoras que pesaban muchísimo y que al día de hoy son consideradas una reliquia. En aquel entonces, pues eso era lo más avanzado para nosotros. También, si se acuerdan de estos celulares indestructibles que Nokia empezó a sacar, eran del tamaño prácticamente de un tabique, de hecho le decíamos tabique. Y al día de hoy, pues nuestro teléfono cabe de la forma más compacta posible dentro de nuestros bolsillos. Asimismo, pues en esos años, la tecnología, especialmente en el área de cómputo cuántico después del año 2019, pues fue evolucionando de forma bastante exponencial. De hecho, hay cifras de las cuales la gente no se esperaba que hubiera un crecimiento tan rápido como en el que al principio uno llegaba a pensar. Y justamente partiendo de esto, por allá de 2013, una de las primeras tecnologías que empezó a desarrollarse a base de sensores y de láseres nos permitió justamente observar por primera vez en la historia exactamente cómo era que se veía un átomo de hidrógeno. Este artículo, de hecho, fue bastante popular en aquel entonces. Ya les estoy hablando que desde que se publicó hasta el día de hoy han pasado poco más de 10 años. Yo recuerdo este artículo bastante bien porque fue justamente en 2013 que yo entré a la licenciatura y justamente todos los profesores que tuve hacían noción de este artículo, de qué tan importante ha sido el desarrollo tecnológico
hasta el punto de que al menos en aquel entonces ya nos permitía ver cómo era que un átomo era. Porque como ustedes sabrán, bueno, espero al menos sea de su conocimiento básico, hasta ese entonces el modelo que se tenía del átomo era el modelo que Bohr había dejado atrás, pero que hasta ese momento era bastante cuestionado, porque a ciencia cierta uno no sabía si el átomo que él nos estaba dibujando era exactamente la forma en cómo un átomo se veía. Años después, muchos años después, 2013, justamente este artículo fue publicado por un grupo de investigadores experimentales que justamente nos explicaban ya con imágenes cómo era que se veía. Y esto, con el paso del tiempo, pues empezó a permitirnos desarrollar la tecnología. Específicamente, en años anteriores ya se estaban hablando de la manipulación de átomos por medio de láseres, o bien el desarrollo de nuevos transistores que con el paso del tiempo son cada vez más pequeños, y les estoy hablando de la escala de nanómetros. Seguido de esto, y no menos importante, también en el ámbito médico hubo un avance bastante importante, específicamente en la parte de resonancia magnética nuclear, la cual nos permitió justamente tomar por primera vez una placa de cómo se veía el cuerpo humano por dentro. Incluso actualmente hay un tratamiento mediante el cual, por medio de un bombeo de electrones, esto nos permite disminuir el tamaño de tumores cancerígenos, de hecho. Y pues esto, eh, como bien menciono, el desarrollo de la tecnología, pues desde los primeros años hasta el día de hoy va a continuar avanzando y ese avance, pues al día de hoy no va a poder detenerse, a menos de que pase algo tipo apocalíptico, pero bueno, lo dudo. Siguiendo con esto, vamos a hablar ahora sí ya un poco más de lo que es computación. Y para ello, no puedo hablar de las computadoras cuánticas sin antes hablarles de las supercomputadoras, las cuales hay que tener en cuenta que si nos remontamos a la computadora ENIAC, la cual fue desarrollado por un grupo de investigadores en la Universidad de Pensilvania, eh, esta consistía en bloques de válvulas de vacío, las cuales, hablando de un espacio físico, esta llegaba a incluso a albergar un espacio de 28 metros cuadrados. Y una de las problemáticas que tenía este tipo de computadoras, aparte del tamaño, es indudablemente el sobrecalentamiento. Este sobrecalentamiento lo que producía era que una válvula o varias válvulas se llegaran a fundir, lo cual era un problema porque estas computadoras en principio estaban compuestas por casi 18.000 válvulas, lo cual pues era un problema porque en promedio la cifra más certera que logré encontrar fue que se tardaban 15 minutos en encontrar una. Y bueno, con el desarrollo de los transitores, esto permitió que nosotros pudiéramos construir semiconductores, con los cuales nosotros podíamos construir ya estos famosos microprocesadores, que son los que actualmente todavía hoy en día utilizamos. Y con estos microprocesadores es que podemos construir lo que son esas supercomputadoras, las cuales al día de hoy siguen siendo muy utilizadas y a pesar de que la computación cuántica se encuentra en un crecimiento exponencial al día de hoy, hoy en día se siguen utilizando incluso en mayor número las supercomputadoras en comparación de las computadoras cuánticas. Y de esto lo hablaré un poquito más adelante para que entiendan un poco el porqué. Y con estos microprocesadores, pues en materia de semiconductores y de acuerdo a la revista de Fortnite Business Insight, en cifras actuales,
se considera que el mercado de semiconductores a nivel mundial se valoró en aproximadamente 611 millones de dólares apenas en 2023. Y en este último año, en 2024, se valoró en 681 millones de dólares. Y todavía la alta demanda que se espera que lleguemos a necesitar para 2032 va a requerir de una inversión de más de 2 billones de dólares. Con esto, pues uno ya tiene una idea de más o menos en qué dirección va a crecer la computación cuántica, las comunicaciones cuánticas y los sensores cuánticos, entre otras tecnologías cuánticas más que hay por descubrir. Entonces, hablando todavía sobre semiconductores, específicamente de microprocesadores, nosotros, si nos remontamos a los primeros que se pusieron en marcha, podemos tomar como referencia los años 70 hasta 2020, cifra que hasta este momento no logré encontrar una cifra más actualizada, así que les pido disculpas, pero si nosotros vemos la frecuencia, el poder, el número de núcleos y el número de hilos ha ido aumentando de forma exponencial, de tal forma que en estos momentos el tamaño, en cuanto al tamaño físico, de los procesadores ha ido evolucionando con el paso del tiempo, de tal forma que de un procesador que antes, no sé, podía medir 1 centímetro, hoy en día estos microprocesadores llegan a medir entre 5 y 14 nanómetros, solamente para que tengan una idea de cómo es que la tecnología ha ido avanzando en estos años. Y en cuanto a la manufactura de estos, para que tengan una idea de la forma en cómo han ido disminuyendo en cuanto a su tamaño, tomando como partida únicamente el año 2000 a 2020, podemos ver que ha habido una evolución desde los 150 nanómetros hasta un aproximado de solamente 5 nanómetros para 2020. Y para que tengan una idea, si nosotros comparamos uno de estos microprocesadores en comparación al diámetro de un átomo tiene apenas un 0,5, entre 0,1 y 0,5 nanómetros. Es decir, ya estamos hablando de una escala estratosférica, la cual, pues, con el paso del tiempo y con el desarrollo de las tecnologías cuánticas, nos va a incluso permitir hacer que estos microprocesadores sean mucho más pequeños. Hoy en día ya son muchísimo más pequeños que el código genético de un virus. Para que se den una idea, el código genético de un virus es de apenas unos 100 nanómetros de ancho, lo cual pues es bastante sorprendente, al menos para mí. Y antes de dar el salto a hablarles de lo que son las tecnologías cuánticas, pues no puedo pasar por alto a este señor, Richard Feynman, ya que pues él fue uno de los primeros hombres que empezó a hablar sobre por qué no combinamos la teoría de la física cuántica con la computación. Y si tienen un momento, pues les invito a que lean este pequeño párrafo. Feynman, entre otras cosas, es bastante conocido por justamente la frase que se encuentra casi hasta abajo con respecto a oigan, si la mecánica cuántica funciona a niveles de nanómetros, entonces eso significa que nosotros podíamos meter 24 volúmenes de una enciclopedia en la cabeza de un alfiler. Entre otras cosas, otra de las frases que dijo él era que entre más sabe de mecánica cuántica, menos sabe que sabe. Es decir, que entre más sabe, menos cree que sabe. Una frase bastante contradictoria que al día de hoy y después de muchos años confirmo que es cierto. Luego, años después, aparece este señor, Rolf Launder, que justamente inspirado por todas las pláticas que Feynman en aquel entonces dio y también se inspiró con base a un artículo que estoy por presentarles ahorita,
Eh, Se llama, fue antes de decirles el título, fue publicado en la Physical Review Letters y justamente con base a ese artículo él decide publicar este artículo, que es un artículo de divulgación. Es bastante pequeño, es de 5 páginas a lo mucho, en donde el resumen de ese artículo justamente trata esta parte, la parte más importante que justamente dice, si la información es física, esta puede ser representada o codificada como un sistema físico. Entonces, si esto es cierto, nosotros podemos utilizar las leyes de la física cuántica para crear algo nuevo. Esto fue lo que cimentó las bases de lo que hoy en día son las ciencias de la información cuántica, las cuales son bastante nuevas, entre comillas, ya que apenas no fue sino hasta los años 2000 que se empezó a hablar de esta teoría. ¿Y qué pasó 20 años después? Pues estamos hablando ya de tecnologías cuánticas. Y para ello, el día de hoy me gustaría hablar sobre 3 tipos de tecnologías cuánticas que hoy en día utilizamos, algunas de ellas incluso sin darnos cuenta. Y justamente la primera de ellos es la más popular de todos, que es la computación cuántica, seguido de las comunicaciones cuánticas. Y finalmente me gustaría hablarles sobre lo que es los sensores cuánticos o el sensado cuántica, o el sensado o la metrología cuántica, perdón. Con esto hablemos un poco sobre lo que es la computación actual. Como ustedes ya sabrán, la computación clásica, vamos a llamarla de esta forma, se basa en bits. Los bits pueden ser representados únicamente por ceros o unos. ¿Y esto, de qué forma nosotros lo vemos? Pues esto lo vemos en forma de los tweets, en los emails, en las imágenes e incluso hasta en las canciones o en los videos que reproducimos en YouTube. Entonces, ¿en qué consiste la computación cuántica? En la computación clásica, como bien comento, tú solamente puedes tener ceros o unos, pero en la computación cuántica tú puedes incluso, aparte de tener ceros y unos, puedes tener una superposición de ambos. Esta superposición es lo que nos permite justamente empezar a realizar una serie de mediciones, las cuales a lo largo dieron auge a todo esto que hoy en día conocemos como computación cuántica. Y justamente este artículo que está en pantalla es justamente el artículo que leyó Rolf Launder justamente para inspirarse en escribir su artículo. Este artículo que ven en pantalla es el que inició todo y este artículo fue publicado en el año de 1995 por Juan Ignacio Cirac y Peter Suller, los cuales son conocidos como padres de la computación cuántica, ya que en este artículo ellos justamente proponían un modelo en donde tú, si tenías una cavidad confinada y al hacer interactuar diferentes láseres a través de espejos, tú podías crear una trampa, y esta trampa tenía como objetivo capturar iones fríos. Y esto justamente, la idea que ellos tuvieron fue que justamente estos iones podían generar eh, interacciones, las cuales podían ser modeladas mediante compuertas cuánticas o compuertas lógicas, para que me entiendan un poco, si es que no tienen nociones de lo que es cómputo cuántico. Y siguiendo con esto, pues 2019 creo que fue uno de los años más escandalosos en cuanto al desarrollo de este tipo de tecnologías, ya que fue justamente el año en que Google presentó al mundo el Sycamore, el cual ellos anunciaron que en aquel entonces tenía 53 qubits, creo recordar. ¿Y qué fue lo que hizo IBM el año siguiente? Pues presentó el procesador Eagle, el cual se componía de 127 qubits, con afán de aguarle la fiesta a Google y dar un paso más adelante más que ellos. Hoy en día, bueno, como ustedes sabrán, estas grandes compañías siguen justamente a la vanguardia en cuanto al desarrollo de cómputo cuántico se refiere. Al día de hoy, ambos ya han presentado sus procesadores más recientes, siendo el Cóndor
el procesador con mayor qubits al día de hoy, con 1121 qubits, el cual fue presentado apenas en 2023. Y hace un par de semanas, y digo semanas porque literalmente fueron semanas, Google presenta al mundo su nuevo procesador Willow, el cual tiene una arquitectura compuesta por 100 qubits físicos, los cuales, bueno, la arquitectura, dejando de lado la parte de la arquitectura, la idea de estos procesadores simplemente consiste en confinar qubits de tal forma que estos puedan ser representados mediante un estado cuántico, lo cual pues, nos va a permitir generar una serie de combinaciones, las cuales nos van a permitir justamente trabajar con estos llamados algoritmos cuánticos. Con esto, y antes de pasar al siguiente rubro, me gustaría mencionar solamente algunas de las empresas que justamente utilizan computación cuántica para sus proyectos, siendo, como les comentaba, IBM y Google las que actualmente están liderando este mercado por la cantidad de inversión que están realizando en estos momentos. Y lo que ellos buscan es justamente mezclar computación cuántica y clásica para optimizar los procesos de todo lo que es actualmente la inteligencia artificial. Ese es el objetivo principal de ambas empresas para el uso de la computación cuántica. Otra de las empresas, bueno, no es una empresa, es un banco. JP Morgan Chase es justamente uno de los bancos más grandes en Estados Unidos y ellos actualmente están utilizando esta tecnología justamente para simular el comportamiento del mercado financiero. Y esto, pues, a la larga les está permitiendo justamente saber de qué forma el mercado va a evolucionar. Y de hecho, el día de hoy justamente acabo de leer una noticia para los que son fans de la computación cuántica, creo que va a ser una mala noticia porque el día de hoy, tras las declaraciones del CEO de Nvidia, Jensen Huang, no me acuerdo exactamente cómo se llama, habló sobre no voy a decir desventajas, sino más bien de los desafíos que tiene por delante la computación cuántica con respecto al estado actual en el que se encuentra. Y tras sus declaraciones, tengo por entendido que el mercado en computación cuántica se desplomó hasta un 25%. Así que, bueno, la computación cuántica no es mi área específicamente, pero no se espanten, yo creo que el mercado fluctúa, así que esperemos a ver cómo evoluciona en los próximos días. Y bueno, siguiendo con las empresas, Microsoft justamente también utiliza computación cuántica para justamente modelar el proceso de Haber en la fabricación de amonio. Cabe recordar que Estados Unidos es uno de los mayores productores agrícolas en el mundo y una de las tareas que ellos tienen o desafíos es justamente saber qué cantidad de amonio tú puedes generar para evitar así quemar la capa de ozono. Y justamente en ese sentido, Microsoft, en conjunto con estas empresas agrícolas, trabajan en conjunto para justamente reducir las emisiones de amonio hacia la capa de ozono. Rigetti Computing, que es otra de las famosas, ellos se dedican más a la parte de desarrollo de tecnologías, específicamente las llaves de distribución cuántica, las cuales entre otras cosas, sirve para la meteorología, específicamente para la predicción del tiempo. En esta área me parece que trabajan muy de la mano con aeropuertos, específicamente. Ya saben que justamente el cómo lograr aterrizar un avión es todo un desafío. Y para llevarlo a cabo uno necesita conocer, entre otras cosas y más importantes, justamente el tipo de cambio en el clima que puede llegar a haber al momento de aterrizar. Protein Cure es otra de las empresas más importantes en este rubro, es una farmacéutica y ellos específicamente se dedican al modelado de proteínas para el desarrollo de fármacos. Daimler Truck es una empresa automotriz que justamente eh, me parece que está colaborando también en estos momentos con BMW, Mercedes y Volkswagen.
en el desarrollo de baterías, específicamente para toda esta nueva tecnología que está habiendo en cuanto en el área de sistemas de autos eléctricos se están desarrollando en este momento. Y también Volkswagen, como mencioné ahorita actualmente, aparte de enfocarse en el desarrollo de baterías, también está buscando de qué forma podemos optimizar el tráfico vehicular y las flotas de barcos de transporte que actualmente, pues como ustedes saben, son hasta el día de hoy todavía muy utilizados para transportar materias de un país a otro. Y bueno, ahora permítanme hablarles sobre lo que es la comunicación cuántica. La comunicación cuántica, desde mi punto de vista, creo que es una tecnología que está de cierta forma un tanto menospreciada, ya que uno de los desafíos que tiene toda esta parte de desarrollo de tecnología tiene que ver con la tecnología con la que actualmente disponemos, ya que el crecimiento en cuanto a nivel de desarrollo de teoría, está actualmente muy avanzado, tan avanzado que al día de hoy es imposible que la tecnología actual logre seguir su paso. Es decir, hoy en día podemos hablar de forma teórica de, no sé, una computadora que trabaja con qubits, que son sistemas que ya tienen más de 10 niveles de energía. Y podemos decir que una computadora basada en este tipo de tecnología va a superar a las computadoras cuánticas basadas en qubits, lo cual es cierto. Pero al día de hoy no disponemos de la tecnología para desarrollar una computadora cuántica basada en qubits todavía. A eso es a lo que me refiero. Y justamente una de las áreas que está viéndose beneficiada de esto es justamente la parte de comunicaciones cuánticas, ya que actualmente nosotros sí disponemos de la tecnología necesaria para justamente crear una red que se base 100% en una comunicación cuántica. Y al día de hoy, de hecho, ya hay un país que ya logró justamente dar el primer paso en esta área, que es China. China al día de hoy ha logrado cablear o mejor dicho, interconectar una serie de satélites que van desde Beijing hasta, perdón, de Beijing a Shanghái, se me olvidó la ciudad, disculpen. Ha logrado justamente verse beneficiado de esto, ya que justamente esto les ha permitido de cierta forma transmitir datos con una mayor rapidez mediante los cables ópticos, aprovechando todas esas propiedades que los qubits tienen justamente para resguardar la información y de cierta forma acelerar muchos de los procesos que actualmente se basan en telecomunicaciones. Entonces, eh, hablando sobre algunas de las empresas que justamente se dedican a este rubro, la gran mayoría, como pueden darse cuenta, son chinas o tienen sus sedes principales en China. Y al día de hoy, a pesar de que son muy pocas empresas las que trabajan esta tecnología, pues como comento, la que más se ha visto beneficiada hasta este momento ha sido China. Al día de hoy tengo por entendido que ya Estados Unidos está comenzando a trabajar en la red, en su primer red cuántica, pero para ellos creo que el mayor desafío, más que las comunicaciones cuánticas, son la comunicación cuántica. Con esto, bueno, lo que ahorita, lo que tuve que checar rápidamente, justamente aquí se encuentra el artículo de esta mega colaboración en la cual justamente, como les comento, China es el primer país que ha logrado justamente construir su primera red de comunicación cuántica, la cual al día de hoy tengo por entendido, al menos por una compañera que trabajó acá con nosotros en México, es que justamente esto es un hito bastante importante. Y con esto, eh, esta es la segunda. Pasando a la tercera aplicación o al tercer tipo de desarrollo tecnológico cuántico, hablemos un poco sobre los sensores.
específicamente de los sensores cuánticos. Hoy en día esta área es a la parte a la que yo me dedico y desde que conocí esta área me di cuenta que tal y como pasa con comunicaciones cuánticas es un área bastante eh, sobreestimada, subestimada, perdón, porque pues nosotros en física para realizar cualquier cálculo, el objetivo de realizar cualquier cálculo es hacer una medición. Y la forma en que nosotros medimos, al menos de forma teórica, es mediante la resolución de un sistema que puede basarse en ecuaciones diferenciales o un sistema que se pueda basar, no sé, en ecuaciones maestras, por ejemplo. Y para ello, pues obviamente recurrimos a nuestras computadoras, a veces a nuestras supercomputadoras, y justamente modelamos todos estos resultados. Pero una parte importante de todo esto es que estas mediciones, específicamente la arquitectura de estas computadoras cuánticas o computadoras o supercomputadoras, se basan en los sensores. Toda la tecnología que actualmente hoy en día tenemos se basa en sensores. Hoy en día tú no puedes construir una computadora cuántica, tú no puedes construir una red de comunicaciones cuánticas si no tienes sensores. Esta área ha pasado desapercibida, pero justamente es la base de toda la tecnología cuántica. Y si uno presta atención al menos a los modelos teóricos en los cuales se basa la construcción de estos sensores, se va a dar cuenta que en realidad no es tan difícil, vamos a decirlo entre paréntesis, ya que justamente la teoría en la que se basa este tipo de mecanismos es la electrodinámica cuántica. Y justamente aprovechando las leyes de la física cuántica específicamente, es que nosotros podemos medir, podemos navegar, podemos explorar y podemos ver cómo interactuamos con el mundo que nos rodea, el movimiento, los cambios de movimiento o los campos eléctricos y magnéticos son detectados mediante sistemas que se basan en sensores. Así que si a recomendación propia, no solamente porque sea mi área, yo les invitaría a que den también una ojeada a lo que la computación, que, perdón, lo que la comunicación cuántica y los sensores cuánticos pueden ofrecernos. Y de hecho, si se dan cuenta, si recuerdan ahorita la lámina que les puse anteriormente, si nosotros comparamos el número de empresas que se dedican a redes de comunicación cuántica en comparación a las empresas que se dedican a desarrollar sensores cuánticos, son mucho mayores. Y esto se debe a, por lo mismo de lo que les acabo de comentar, hay una alta demanda de estos sensores. Aun cuando no los veamos, todas esas empresas justamente se dedican a eso. De hecho, la gran mayoría de estas son subsidiarias de Google y de IBM, solo para que tengan una idea. Y ahora, en cuanto a términos de dinero, que es lo que también tengo entendido que a muchos les interesa, solamente para que tengan una idea, obviamente Estados Unidos es el país que predomina en cuanto a nivel de inversión en el área de desarrollo de tecnologías cuánticas, con 38,6 billones, seguido de China. China está invirtiendo aproximadamente 15 billones de dólares en la construcción y desarrollo de nuevas tecnologías cuánticas. Y bueno, desafortunadamente, tal y como se pueden ver, México está en gris porque pues la inversión en México es prácticamente nula, no es crítica. Eh, Nosotros en México tenemos la gran ventaja de que tenemos colaboraciones con algunas otras universidades que justamente tienen acceso a esta tecnología y con ayuda de ellas es como nosotros también nos vemos beneficiadas en cuanto a nivel de colaboración. En cuanto al mercado, sí, justamente, de tecnologías cuánticas, eh, esto es solamente es un pronóstico acerca de cuánto dinero se estará invirtiendo dependiendo la época en la que nos encontremos. Para que tengan una idea, simplemente para 2035, dentro de 10 años,
11 años, sí, 10 años, perdón, 2025, se me olvida que ya cambiamos de año. Se espera que haya una inversión en cómputo cuántico de entre 28 a 72 billones de dólares. Y en cuanto a comunicaciones cuánticas, se espera que haya una inversión de 11 a 15 billones. Y en cuanto a sensores, bueno, lástimamente es el área en donde, por desgracia, menos se está invirtiendo en este momento por todo lo que les acabo de comentar en estos momentos. Se espera que haya una inversión de entre 0,5 a 2,7 billones. Y para 2040, 5 años después, se espera que estas cifras incluso lleguen a duplicarse. ¿Cómo vemos el potencial el valor económico de estas tecnologías, específicamente de la computación cuántica para 2035? Pues ya estamos hablando de trillones incluso. De hecho, la computación cuántica al día de hoy, sépanse que todas las computadoras de las cuales hoy en día hablamos son apenas prototipos. No son computadoras cuánticas 100% funcionales al día de hoy. Y justamente ese sigue siendo un desafío por lograr resolver. Esperemos que con el avance del cómputo cuántico también haya grandes avances para el área de comunicaciones cuánticas y para la parte de sensores cuánticos. Y bueno, eh, esa es al menos mi opinión personal. Probablemente algunos de ustedes no estén de acuerdo conmigo, lo cual es totalmente válido. Y qué bueno que así es, porque justamente eso es lo que genera un debate, ya que sin el debate, pues nosotros no podíamos tener estas ideas para justamente comenzar con esta parte de desarrollo de tecnologías cuánticas. Y bueno, por último, me gustaría compartir es que justamente hace un par de meses atrás, Naciones Unidas declaró 2025 como el año del desarrollo de ciencias cuánticas y de tecnologías cuánticas. Así que este año, como bien comenté al principio, todos esperamos que sea el año bueno, porque este año no sabemos qué nos depara a nivel de desarrollo de tecnologías. Y pues esperemos ver a dónde nos lleven estos avances. Esperemos que sean avances y no sean retrocesos, desde mi punto de vista. Y bueno, de mi parte fue todo. Espero no haberlos aburrido, especialmente por la hora. Y pues gracias a todos. Muchas gracias, Miguel. Muy bien. Pues por si gustan irle regalando un aplauso virtual a Miguel, aquí ya pueden reaccionar. De mientras vamos a ir viendo las preguntas. Me parece que en el chat hay una. Dice, en el tema del sensado cuántico, este puede aplicarse para el control flujo de tráfico, control de un sistema de trenes, como la red del metro de la Ciudad de México. Por supuesto. Sí, 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 sí. Sino como bien lo mencioné, los sensores creo que es la tecnología en la cual todo sistema electrónico se basa. De hecho, justamente ha sido gracias al desarrollo de esta parte de sensores cuánticos que hemos logrado construir computadoras cuánticas. Me parece que incluso Japón ya está empezando a trabajar con estos trenes superconductores con justamente sensores cuánticos. No recuerdo específicamente el nombre de este tren. Eh, una disculpa, lo investigo y si quieres en algún futuro les haré pasar esa información específica. Pero sí, ya se está implementando al menos en trenes superconductores, así que supongo que también se puede aplicar para trenes de transporte público e incluso para ferrocarriles. Muy bien, muchas gracias. Déjame revisar si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien más del público que quiera participar con alguna pregunta? Puede encender su micrófono con confianza. Bueno, me parece que... Ah, sí, ya. Pregunta en el chat Rosalba Gil. ¿Cuáles son los mayores riesgos que consideras de estas tecnologías, en especial para México?
Mira, hace un par de años atrás se intentó construir un acelerador de partículas en México. Fue por allá de 2018, me parece. El terreno ya estaba comprado en Puebla. Al menos los académicos, los que son de partículas, estaban bastante esperanzados de que el proyecto pudiera concretarse. Pero desafortunadamente hubo un retroceso en el sentido de que se dieron cuenta de que la cantidad de empleos que se esperaban que este proyecto generara para los mexicanos iba a ser, eh, iban a ser muy pocos, porque en realidad nosotros a nivel de desarrollo tecnológico, al menos para un acelerador de partículas, estoy diciendo, no estamos capacitados. De hecho, el jefe del proyecto, cuando fue citado a la Cámara no recuerdo a qué Cámara fue, si a la de Puebla o a la del Estado. Bueno, justamente cuando le preguntaron cómo vamos a construir este acelerador, pues lo que él tuvo que responder fue que íbamos a traer a mano extranjera, porque son los únicos que están capacitados para justamente construir un acelerador. Y yo creo que si hablamos del desarrollo de esta nueva tecnología de computación cuántica específicamente, estamos regresando al mismo callejón sin salida al que se llegó en aquel entonces. México, eh, al menos yo no sé de grupos de ingenieros técnicos que estén capacitados para construir estos equipos. Yo creo que dejando de lado la parte económica, porque hay que hacer una muy fuerte inversión en cuanto a dinero se refiere en esta área, creo que necesitamos tener a personas capacitadas para justamente desarrollar este tipo de tecnología aquí en México. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría desarrollar sensores cuánticos, pero hoy en día los grupos que hay en México no se dedican estrictamente a eso, pero tenemos personal capacitado que se dedica al desarrollo de sensores, especial- especi- específicamente en América Latina. Eh, una empresa, no recuerdo el nombre, es una empresa chilena que justamente se dedica al desarrollo de sensores, trabajan de mano con la industria minera. Estos sensores, los que ellos están desarrollando, justamente tienen como finalidad eh, estudiar, no, medir el desgaste mecánico de las piezas de las excavadoras. Y con base en esto, uno puede tener ya una idea certera de cuándo es que es necesario cambiar la pieza. Pero bueno, regresando a la pregunta, perdón por desviarme, a lo que voy es que afortunadamente Chile tiene a gente capacitada para justamente desarrollar ese tipo de tecnología, cosa que al menos en México yo hasta este momento desconozco si haya algún grupo, me parece sinceramente que no lo hay, y si lo hay es gente que para bien o para mal ha emigrado de México y se ha quedado a trabajar en el extranjero, pero al día de hoy al menos no tengo conocimiento de un grupo que sea capaz de generar ese tipo de tecnología aquí en México. Me parece que ya contestaste la siguiente pregunta del chat, que era dónde se encuentra México en el tema de la tecnología cuántica respecto a otros países. No sé si te gustaría completar un poquito más esa o nos seguimos a la siguiente. Pues mira, México, sé de mexicanos que están trabajando en grupos de comunicaciones cuánticas en el extranjero, pero hablando ya de México como país, México de momento no está perfilando en este rubro. De hecho, como físico que soy, te puedo decir que en el área en donde se está invirtiendo más es justamente el área de metrología. Porque, bueno, como todos sabrán, México es un país con una alta tasa de sismos y justamente la metrología, entre otras cosas aparte del clima, nos ayuda justamente a medir estos cambios en no me acuerdo cómo se llama esta parte del mar, que justamente es la que nos alerta de cuándo es que hay un movimiento sísmico y bueno, eso.
México, la verdad, está en cuanto a ciencia cuántica, está, bueno, la tecnología cuántica, al menos de mi conocimiento, no está posicionada, pero sí estamos bastante posicionados en cuanto al desarrollo de tecnología, aun cuando sea sorpresa para algunos, en realidad estamos bastante bien posicionados. De hecho, ustedes lo saben, Nuevo León, Monterrey, es prácticamente, hay muchas estas, ¿cómo se llaman? Esas empresas que se dedican al ensamble de autos. Así que en cuanto a esa área, pues México está bien posicionado en cuanto al área de desarrollo de tecnología, pero al menos de tecnologías cuánticas, no que yo sepa. Vale. La siguiente pregunta es, ¿cómo funcionan los repetidores cuánticos en las comunicaciones cuánticas? Excelente pregunta. Mira, mira, la verdad no estoy metido en esa parte. Yo tengo más nociones teóricas de cómo es que los qubits forman entrelazamiento en este tipo de sistemas. Pero ya a nivel de ingeniería desconozco el funcionamiento de esa parte. Una disculpa. No pasa nada. Ya por último, la última pregunta es, ¿cuál es el tipo de tecnología cuántica más promisoria para desarrollar una computadora cuántica viable? Mira, actualmente existen tres, bueno, hay gente que dice que son cuatro tipos de computación cuántica. Eh, Estos son la computación cuántica basada en materiales superconductores, que son justamente las que Google e IBM desarrollan. Y existen otros tipos de computadoras cuánticas basadas en trampas de iones, otras basadas en sensores fotovoltaicos, y la otra que es una combinación entre computación cuántica y computación clásica, que es la tecnología que actualmente D-Wave desarrolla. En cuanto a cuál sea la tecnología más viable para nosotros, yo creo que ahorita uno de los grandes problemas que tiene la computación cuántica es el apartado del sobrecalentamiento. Creo que para que nosotros podamos desarrollar una computadora cuántica que sea 100% funcional, uno de los primeros desafíos que debemos solucionar es justamente ese problema de sobrecalentamiento. Te puedo decir que los sensores, pero los sensores justamente son esos, al menos el único problema que presentan es la sensibilidad a la detección de partículas. Pero el primer problema primordial de una computadora cuántica es su sistema de refrigeración. Creo que por ahí es donde deberíamos empezar. Ok, qué interesante. Por aquí en el chat nos piden tu contacto, Miguel, por si gustas compartirlo para que te puedan seguir haciendo más preguntas. Claro, mira, está Eh, aquí, está mi correo. Es en minúsculas. No pude cambiarlo a minúsculas, disculpen, pero es en minúsculas. ok, vale, pues todavía hay un par de preguntas más, ¿todavía tienes tiempo? Sí, no. Adelante, Ok, adelante, no hay problema. dice, ¿qué protocolos se utilizan para la transmisión de comunicación cuántica? Perdona, no escuché bien. ¿Qué protocolos se utilizan para la transmisión de comunicación cuántica? ¿Qué protocolos? ¿Qué protocolos? ¿A qué se refiere exactamente? Me imagino que se refiere a los protocolos de comunicación como el de las computadoras, pero supongo que para las computadoras cuánticas. Mm, Me confunde un poco la pregunta, la verdad. Protocolos. Mira, sí, bueno, sí, sí, dime. como de cómo se comunica internamente o cómo se transmiten esos datos internamente en las computadoras cuánticas. En la parte de comunicaciones cuánticas, al menos tal y como yo tengo por entendido, en realidad los satélites, comparados con todavía el cableado, son utilizados en menor cantidad, son menos demandados incluso.
China ha logrado interconectar todo este sistema que instaló apenas en 2019, 2020, por medio de fibra óptica. No sé si por ahí vaya la pregunta, pero así es como al menos yo lo entiendo. El protocolo es el mismo de cualquier sistema basado en telecomunicaciones. La única diferencia es que ellos han logrado justamente aprovechar las propiedades de los fotones para justamente acelerar la transmisión de datos en estos cables, los cables de fibra óptica específicamente. No sé si respondí la pregunta específicamente, pero al menos tengo por entendido en cuanto a la parte de comunicaciones cuánticas que va en ese sentido. Ay, ahora sí, ya la última sería cómo la computación cuántica puede mejorar la seguridad y la criptografía en México. Mira, sé de un investigador que trabaja en Colmex, que es el Colegio de México. Olvidé su nombre, es italiano, me parece, que justamente está trabajando junto con el Banco de México, él y su grupo, justamente para, de cierta forma, en materia de ciberseguridad, resguardar la información que actualmente nosotros confiamos a los bancos. De hecho, en España, el banco Bancomer, BBVA, es justamente uno de los primeros bancos que ha logrado cifrar su red mediante comunicaciones cuánticas. De hecho, no hablé de esa parte, ahora lo comento. También, en cuanto a la parte de criptografía cuántica, al menos desde mi punto de vista, yo siempre la he considerado eh, una navaja de doble filo porque como puedes resguardar información de la forma más efectiva posible, como también puedes extraer información de la forma más rápida posible. Esperemos sea utilizado para lo primero, pero sí, es son las dos caras de la criptografía y de la ciberseguridad en cuanto a materia de computación cuántica se refiere. Muy bien. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Me parece que ahora sí ya son todas las preguntas que había en el chat. Muchas gracias por tu disposición y le regalamos un fuerte aplauso virtual. Muchas gracias. Solo para recordarles que el link para solicitar sus constancias de asistencia ya se encuentra en el chat. Este link se queda activo por 15 minutos después de que se termine la sesión. Y de igual forma, antes de que se vayan, me gustaría compartirles. em, Denme un segundito. Me gustaría compartirles que hemos extendido nuestro call for webinars. Si alguno de ustedes se encuentra interesado en participar con nosotros como ponentes, esta convocatoria va a estar abierta hasta febrero 10, me parece. Las fechas que tenemos ya ocupadas son en grises, pero todavía nos quedan algunas fechas disponibles a partir de abril. ¿Cuáles son los requisitos? Pues ser un miembro activo eh, en la rama estudiantil para este año, o sea, es decir, que tengan una membresía válida para 2025. Como les comentaba, el deadline para participar en esta convocatoria es el 10 de febrero y las notificaciones estarán llegando alrededor del 17 de febrero. Eh, Recuerden que para pertenecer a la rama tienen que ser estudiantes de la rama y registrarse en ieee.org. De cualquier forma, se pueden acercar con cualquiera de los miembros de la mesa directiva de la IEEE del SIC para que les podamos ayudar y asesorar sobre cómo hacer su registro en la rama si es que aún no lo tienen eh, activo, ¿no? Para aquellos que ya son miembros, pues es muy fácil. Solo tienen que asegurarse de que su membresía sea válida para este año. Si no, la pueden renovar muy fácilmente desde el sitio web de IEEE. Y bueno, para participar en esta convocatoria, eh, les dejo aquí el Forms. También pueden escanear el código QR para que les lleve el Forms. Es un Forms bastante rápido. Tienen que registrar pues obviamente sus datos de contacto, un poquito sobre quiénes son ustedes, eh, cuál sería el tema del que les gustaría hablar,
una breve explicación de qué abordarían en ese tema. Y bueno, no tiene que ser precisamente el título final, tampoco es ya de que se vaya a hacer, solamente para que nosotros sepamos más o menos y con el tiempo nosotros los vamos a ir guiando en cómo gestionar o cómo planear su webinar. Entonces, eh, siéntanse libres de escribirnos cualquier duda o de acercarse a cualquiera de los miembros de la IEEE durante este periodo. Nos pueden encontrar en el SIC, en la sala 2NP, o también nos pueden escribir ya sea por redes sociales en Instagram, Facebook o directamente a nuestro correo que también está aquí. Es rie@sic.ipn. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este ciclo de webinars. Con esto damos cerrado o damos fin a nuestro ciclo de webinars del semestre A24, que fue bastante fructífero, diría yo. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Esperamos vernos pronto en los siguientes, bueno, en el siguiente ciclo, que es el A25, me parece, que empezaría el 17 de febrero. Muchas gracias a todos y pues les deseo un muy buen inicio de año y muy buen fin de semestre. Con esto llegamos al fin de nuestro webinar.